Me han preguntado muchas veces cómo vivo esa combinación extraña para muchos o para todos, que es ser a la vez cristiana y psicóloga, o psicóloga y cristiana, como cada uno lo quiera ver. Realmente para mí ha sido un reto personal y a lo largo de los años algo en lo que me he tenido que ir puliendo, porque cuando llegué a la carrera no tenía un prejuicio negativo de la carrera, pero luego sí que he tenido que ir escuchando muchas veces, bueno, pues algunos planteamientos desde algunas hipótesis o teorías de la psicología moderna que decían exactamente lo contrario de lo que decía mi fe. Y por otra parte, he tenido que ser muy intencional en poner filtros, por supuesto, a muchas cosas que se dicen desde la psicología moderna, pero también a puntos de vista no tanto basados a veces en la Biblia, sino en impresiones, en cosas que se han escuchado o a veces incluso, me atrevería a decir, a cierto nivel de ignorancia, porque se habla de psicología metiendo en ese cajón muchas cosas que realmente no lo son y que me di cuenta, como digo, que rápidamente estas dos posturas podían ser interpretadas como enemigos. Digo que para mí fue fundamental llegar a la carrera sin prejuicios porque eso me permitió tener una visión amplia y abierta acerca de lo que allí se me decía. Si alguna de las cosas que escuchaba simplemente no la veía clara, sabía que tenía que investigarlo un poco más, y no solamente a la luz de lo que la propia disciplina psicológica aportaba, sino también a la luz de la experiencia, de lo que uno puede observar y, como no, siendo cristiana, también a la luz de lo que Dios dice acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo nos comportamos. Así que, en ese sentido, una de las cosas que sí que tuve que hacer a lo largo de todos los años de carrera, y sigo haciéndolo en el ámbito de lo profesional después de 20 años de ejercicio, es examinarlo una y otra vez todo a la luz de esos múltiples frentes, esas múltiples luces que pueden ayudarnos a tomar una decisión al final de toda esa, eh, bueno, de toda esa reflexión, ¿no? Creo que es importante cuando un cristiano llega a la facultad de cualquier tipo, ir con esa idea del examinarlo todo, ¿no? Las ciencias a día de hoy acumulan un montón de conocimiento que lo que ha de hacer es ratificar la verdad. En un sentido, no deberíamos ser temerosos, ninguno, ni cristianos ni no cristianos, de que la ciencia investigue. Cuando la ciencia es seria y es honesta, lo que hace es encontrarse con los elementos que están ahí fuera. Y si la Biblia es verdad, y así lo creo, lo que la Biblia dice acerca del mundo y acerca de nosotros es cierto también, y por tanto la ciencia no hará más que ratificarlo. El problema es que muchas veces dentro de la psicología se confunde lo que son datos científicos experimentalmente contrastados y que serían, digamos, repetibles en un contexto de laboratorio, entre comillas, replicables, que se suele decir en el ámbito científico, con lo que muchas veces son más bien hipótesis, teorías no confirmadas, pero que a veces se tratan como si fueran teorías confirmadas, y sobre todo mucha psicología barata, que suelo denominar, mucha frase Facebook o mucha frase Instagram o Twitter, que es fácil de reproducir, que se vende como si fuera psicología seria y que muchas veces suena y pinta más a frases de autoayuda que verdaderamente a lo que se nos enseña y estudiamos en una facultad. En un sentido, cuando tenemos todas estas cosas en cuenta, puede comprenderse mucho mejor por qué para mí no es incompatible mi fe cristiana con la psicología. Necesito mi fe cristiana, evidentemente, porque se me queda corta cualquier ciencia para explicar el mundo y otras muchas cosas que suceden a mi alrededor y que no puedo explicar sin la mano interventora de un diseño original, de la mano de alguien sobrenatural, alguien que está por encima de nosotros y de esa realidad acerca de la trascendencia y de la inclinación que tenemos los seres humanos en la búsqueda de ese algo más. Yo soy de esas a quienes sí le preocupa ese algo más. Por otra parte, como mujer de ciencia que me considero preocupada por el mundo alrededor de mí, y que me interesa el mundo natural y eso incluye a los seres humanos, no quiero por menos que poder explicar o poder buscar respuestas de manera seria y rigurosa con los recursos que tenemos al alcance. Pero eso sí, siendo conscientes de que como seres humanos somos finitos y nuestras posibilidades de comprenderlo todo son limitadas.
Y desde esos dos puntos de vista es que de hace muchos años aquí observo el mundo. Lo veo con mis ojos, lógicamente, humanos, con los ojos de la profesión, por supuesto, intentando hacerme preguntas y buscar respuestas, pero lo veo desde el punto de vista no solamente de una espiritualidad cualquiera, sino de una anclada en el Dios de la Biblia, en un Jesús encarnado que habla al corazón directo de las personas como ser humano que es, pero también desde el conocimiento absoluto que le confiere el hecho de ser Dios a la vez. Y esto que puede ser un puzzle, un enigma absolutamente imposible de resolver y que resulta como mínimo chocante a cualquier persona en este occidente moderno que ha negado y sigue negando a Dios y lo quita de sus ecuaciones porque les resulta simplemente una pieza que no puede encajar desde sus sentidos y solo sus sentidos. Para mí es, sin embargo, algo a lo que no quiero renunciar y que creo además que, como digo, no debo renunciar ni a una facción ni a la otra. Como cristiana no necesito renunciar a la psicología porque he asistido a una facultad en la que he escuchado todo lo que la psicología tiene que ofrecerme y que aportarme y puedo escoger en qué área de la psicología me voy a desarrollar, si hay una escuela que va alineada o no con lo que observo por otra parte. No todos los psicólogos opinamos lo mismo, creemos lo mismo, no todo lo que se nos enseña en una facultad nos lo creemos o lo aplicamos a pies juntillas. Hay múltiples escuelas dentro de la disciplina psicológica y, por tanto, ya digo, esas conexiones que no entiendo por qué deben ser negadas son, por el contrario, elementos que fortalecen mi fe una y otra vez y que fortalecen también mi profesión psicológica a la hora de aproximarme a las personas e intentar comprender su mundo. El ejercicio del psicólogo que es cristiano o del cristiano que es psicólogo es un ejercicio constante de contrastes, de poner lo uno frente al otro. Y no es que lo equiparamos, en un sentido, para el que es cristiano, desde luego, su guía inapelable es la palabra de Dios, la Biblia, en la que depositamos toda esa confianza como mensaje inspirado de Dios que creemos que es. Pero, sin embargo, por otra parte, la psicología nos aporta, cuando es tomada en serio y se aplica de manera rigurosa, se estudia el mundo natural de manera rigurosa, nos aporta una visión muy cercana, muy palpable, que desarrolla, en definitiva, los principios que encontramos en la palabra. Siempre digo que la Biblia tiene como guía las respuestas y los principios fundamentales para lo que debe ser nuestro cotidiano vivir, cuando queremos, desde luego, alinearnos con ese Dios que gobierna el universo. Pero la Biblia no nos explica cómo funciona el páncreas o cómo funcionan los puentes construidos sobre un río, o no nos explica de qué manera funciona nuestra mente a ese nivel de detalle que necesitamos hoy en día para funcionar. Cualquier persona que hoy en día tiene un cáncer, por muy cristiano que sea y por mucho que entienda que todos los principios necesarios para la vida están ahí recogidos en la palabra de Dios, seguramente buscará a un médico, buscará un tratamiento de quimioterapia si es el que necesita, porque entiende que Dios ha dado a los hombres la capacidad y las posibilidades de poder estudiar y de desarrollar todas estas cosas que son fundamentales para la vida. La confianza en Dios como principio no queda anulada para alguien que es psicólogo a la vez que cristiano. Creemos en eso como principio de vida, el principio de que no somos tan buenos como nos pensamos, sino que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Esto no nos lo van a explicar en la Facultad de Psicología, desde el conductismo se nos va a hablar, por ejemplo, de una tabula rasa a partir de la cual se construyen todas las demás cosas y que de partida venimos de una buena situación. Eso no es lo que nos dice la Biblia y evidentemente yo como cristiana he tenido que analizar lo uno y lo otro y tengo mi postura meridianamente clara. Pero el que existan teorías que dicen ciertas cosas no significa que tengo que anular toda una disciplina de conocimiento, sino por el contrario, seguir ejercitándome en entresacar lo precioso de lo vil, seguir quedándome con aquello que merece la pena. Algo que, por cierto, tú y yo hacemos, por ejemplo, cuando comemos pescado. Apartamos la carne, que es lo que nos comeremos, apartamos la raspa, que es lo que dejaremos. Y ese ejercicio ya tan práctico, como digo, incluso en una mesa como comensal, será el que aplicamos en esta y cualquier otra profesión, como hace el frutero
en su tienda para decidir qué es lo que puede y no puede hacer a la hora de vender, cuál será su ética, cómo calibrará su balanza, bajo qué ética será que se construyen los edificios o que los arquitectos valorarán como bueno a la hora de ir adelante o no con un proyecto, qué sucede con el abogado, por ejemplo, que también tendrá que aplicarse siendo cristiano a cada uno de esos principios, lo que se le ha enseñado como adecuado en una facultad de derecho será algo que pueda sostener también como cristiano. Cada profesión tiene sus retos, sin duda. La psicología no es un ámbito fácil para desarrollarse, pero permíteme, tanto si eres cristiano como si no, que aproveche un pequeño ejemplo también recogido en las Escrituras, con el que me he identificado muchas veces, que es el ejemplo de Esther. Esther, la reina Esther, fue una mujer judía muy joven que tuvo que crecer en un ambiente hostil como era la Persia en la que estaban exiliados los judíos en aquel momento. Y aunque es un libro en el que no se menciona a Dios por ninguna parte, y de hecho en nuestras facultades de psicología desde luego no se le menciona tampoco, ella tuvo un papel relevante que cumplir. Llegó allí no por petición propia, sino más bien, bueno, pues las circunstancias se dieron de una manera providencial para que ella llegara a aquel lugar. Ella, como yo, había recibido educación espiritual, ella por su parte, por parte de su primo Mardoqueo, yo en mi caso desde mi familia, pero ambas, y ya digo, pues con claras diferencias de tiempo y también de carácter, sin duda, y vamos, no aspiro ni siquiera a pensar que algún día podré llegar a ser todo lo valiente que Esther fue. Pero ella llegó en esa Persia a encontrarse en una situación muy fea, muy controvertida, tener que participar en un concurso de belleza para convertirse en la concubina del rey y más tarde en su reina. Ella tenía un papel que hacer y creo que todos nosotros tenemos un papel que cumplir allí donde somos llevados, allí donde somos llamados. A veces no llegamos a los lugares por selección o elección propia, pero nos encontramos en esa tesitura difícil, nos encontramos como pez fuera del agua. Esther ha sido muy criticada por muchos que no han entendido cómo una mujer judía podía prestarse a determinadas situaciones, como si ella pudiera haber elegido otra cosa distinta. Y yo misma soy también muchas veces criticada, creo que también desde el cierto desconocimiento por qué me desarrollo en una profesión como la que tengo. Sin embargo, creo que cada uno en el lugar donde somos llamados por Dios, si nos presentamos como instrumentos que Él puede utilizar a su conveniencia y según su deseo, tenemos grandes cosas que hacer y que aportar, no desde nuestra propia alforja de recursos, sino sobre todo desde lo que Él quiere hacer con nosotros. Así lo creemos los cristianos, así tenemos el convencimiento en un contexto incluso en el que Dios no se menciona, pero sin embargo en el que la mano de Dios está tan presente como la vemos en esas líneas de ese libro de Esther, que si no has leído te animo a que leas porque es un relato apasionante, parecido a lo que veríamos en las mil y una noches, con mucha acción, con muchas cosas impresionantes que suceden, pero sobre todo con la impresionante mano de Dios interviniendo en medio de unos tiempos complejos en los que no se veía a ese Dios por ninguna parte, pero en el que sin embargo Dios estaba más presente que nunca.